Bueno, vamos a hacer ahora el último ejercicio de este segundo cuestionario de geometría del aula virtual, del campo virtual, que dice así, el 16. Un prisma tiene como base a un rombo. A esta altura hay que saber lo que es un prisma, hay que saber lo que es un rombo. Uno de los lados del rombo mide 13 centímetros. Su diagonal mayor es 2,4 veces la diagonal menor. La altura del prisma, o sea, del cuerpo, es 5 centímetros. Me pide la superficie de la base en centímetros cuadrados, la superficie total del prisma, también en centímetros cuadrados, y el perímetro de la base. Bueno, acá puse cualquier cosa cuando capturé la imagen del apunte, del campo virtual. Entonces lo que vamos a hacer primero es dibujar la situación. Vamos a recordar brevemente qué es un prisma. Miren, si vamos al simulador digital de los cuerpos más comunes, regulares y no regulares, más comunes, que están en mi página web, podemos ver que acá, cuando vemos, el prisma no es un poliedro regular, ¿no? Pero está dentro de los comunes, ¿no? Acá vamos a ver lo que es un prisma, miren. Este sería un prisma de base pentagonal, ¿cierto? Le puedo dar una cierta animación a esto, pero bueno, en este caso es un pentágono regular, o puede tener más lados la base, seis lados, hexagonal, heptagonal, etc. Pero, ¿qué caracteriza a un prisma? Que un prisma tiene una sección transversal constante, o sea, la base, en este caso es un heptágono, ahora vamos a ver que tiene que ser un rombo, ¿no? Entonces el número de lados lo tendría que mandar a 4, ¿no? Pero bueno, se va a ver como un cuboide acá. Pero bueno, en realidad no va a ser un cuadrado porque acá está preparado para bases de polígono regular y el rombo no es un polígono regular tampoco. Pero no importa. Pero bueno, el tema es que voy a explicarlo con otro número de lados. El tema del prisma. Hay que tener esto en la cabeza. Si te dicen la palabra prisma, tenés que reconocer este tipo de cuerpo, ¿no? Donde la base es igual a la tapa, podríamos decir así. La parte de abajo y la parte de arriba. Son dos superficies congruentes, idénticas, ¿no? Sean regulares o no sean regulares. En este caso se van a ser rombos, la base y la tapa, rombos, que no son polígonos regulares, ¿no? Pero luego, ¿qué ocurre con las aristas laterales? Vamos a hacer que se pare. Las aristas laterales que ven acá son todas paralelas entre sí, todas verticales, podríamos decir, o sea, todas perpendiculares a las bases, a las sendas bases, o a la base y a la tapa, ¿no? Y por lo tanto, ese es el prisma recto, el prisma más común. Ese es el tipo de cuerpo que tenemos en este ejercicio. Fijémonos además que está la superficie lateral de este cuerpo que se compone de todos rectángulos, ¿ven? La parte lateral, la superficie lateral, siempre son rectángulos, ¿no? Así que tengamos eso en cuenta. Bien, dicho eso, volvemos al apunte, volvemos a la pizarra, ¿no? Y vamos a mostrar la ilustración. Hay que dibujar esto porque estamos viendo que estamos entendiendo el problema. Si no, ¿qué hacemos con esto? Me pongo a hacer fórmulas sin hacer ningún dibujo de nada, todo así mentalmente, complicado. Entonces, acá vemos la base de forma de rombo y la tapa también de forma de rombo. Y acá está la altura del prisma, la altura del cuerpo, 5 centímetros, está bien claro, ¿no? No hay ninguna altura del rombo, por otra parte los rombos no tienen altura, ¿no? Lo que tienen los rombos son diagonales. Tenemos que recordar, porque esto lo vimos en la tabla de los polígonos más comunes y lo discutimos bastante bien. El polígono es un cuadrilátero, o sea, el rombo, perdón, es un cuadrilátero, o sea, un polígono de 4 lados. Los 4 lados son iguales, o sea, congruentes, pero no es un cuadrado. No es un cuadrado, pero los 4 lados son iguales. Por lo tanto, ese es el rombo, ¿no? Se caracteriza por tener las diagonales perpendiculares. La diagonal, acá hay un ángulo recto entre una diagonal mayor y una diagonal menor, ¿no? Son perpendiculares y se cortan en sus respectivos puntos medios. O sea, la diagonal mayor corta por la mitad la diagonal menor, quedando esto que es una mitacita, y
de acá a acá es una mitadcita y de acá a acá es la otra mitad. Y lo mismo ocurre con la diagonal menor, que corta por la mitad la diagonal mayor, quedando esta longitud igual a esta. Bueno, es una figura muy simétrica, porque tiene dos ejes de simetría. Hay una simetría vertical y hay una simetría con respecto al este eje horizontal. O sea que está bien claro cómo es el rombo. Bueno, yo podría empezar por el final. El perímetro de la base, como la base es un rombo, el perímetro es 13 más 13 más 13 más 13. O sea, podríamos empezar por el final, que es lo más práctico. El perímetro igual a 4 por L, porque el perímetro de un polígono es la suma de los lados del mismo. Como son iguales los cuatro lados, el perímetro es igual a 4 por 13 centímetros. Y eso va a dar 13 por 2, 26 por 2, 52. 52 centímetros. Ese es el perímetro. Eso es lo que va a ir acá, en esta ventana. Para que esté bien resuelto. 52 centímetros, el perímetro de la base. ¿No? Bueno, ahora vamos a calcular lo primero que me dice. La superficie de la base. La superficie del rombo. Ya hemos explicado cuando vimos geometría, las figuras planas y demás, que el área de un rombo, o superficie de un rombo, ¿cierto? Es igual a qué. Me voy a ir de nuevo para arriba, que es mi lugar. El área del rombo es igual a diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Esa es la fórmula. Diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. ¿Mm? Recuerden que eso no es tan raro ni tan difícil de aprenderse, porque uno diría, hoy me tengo que aprender de memoria eso. No es tan así, no es que haya que aprendérselo de memoria, porque ustedes consideren que si yo acá resalto un rectángulo que circunscriba al rombo, como ese, tendría un área, base por altura, que sería diagonal por diagonal, porque claramente la diagonal mayor acá o acá es lo mismo, y la diagonal menor acá o acá es lo mismo. O sea que ese área que acabo de sombrear en amarillo es el doble del rombo, ¿no? O sea que D por D, diagonal por diagonal, es el doble del rombo. Entonces el área del rombo es la mitad de eso. ¿Se ubican? Así que no es difícil, digamos, recordar eso. Bien. Le digo porque no es cuestión de aprender de memoria. Ay, ¿qué decía la tabla en el renglón 3, en el renglón de la página 9? Imagínense. No se pretende eso del alumno, ¿no? Pero esto hay que visualizarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, nosotros. En primer lugar, vamos a ver acá la aplicación de un teorema de Pitágoras en este triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras se puede aplicar al triángulo rectángulo y voy a llamar X lo que ven acá. X va a ser la semidiagonal mayor, o sea, la mitad de la diagonal mayor del rombo. E Y, la semidiagonal menor, la mitad de la diagonal menor. Entonces acá ya hay para aplicar una primer fórmula que es el teorema de Pitágoras. X cuadrado más Y cuadrado igual a 13 al cuadrado. Esa es la primera ecuación, ¿cierto? Que relaciona dos incógnitas, la semidiagonal mayor y la semidiagonal menor. Ahora voy a tener que salir a buscar otra ecuación, porque evidentemente acá tengo dos incógnitas, ¿no? Entonces no puedo resolver esto. Tengo que buscar otra ecuación que vuelva a vincular a esas mismas dos incógnitas con otro dato que tenga el ejercicio. Y el otro dato viene de leer el texto, ¿no? ¿Cierto? Dice acá que su diagonal mayor es 2,4 veces la diagonal menor, ¿no? Entonces yo lo podría poner en primer lugar así, miren. La diagonal mayor, 2 por X, ¿no? Porque es toda la diagonal mayor, estamos empezando a algo que vamos a hacer todo el año. Lo hacemos ahora en geometría y lo haremos después también en otros temas, que es convertir un lenguaje coloquial, narrado, escrito, redactado, en una fórmula, en una expresión matemática, en una ecuación, precisamente. Entonces, eso lo vamos a ver cuando veamos de nuevo sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, problemas con trigonometría, problemas ahora con geometría, hay que saberlo hacer. Entonces, la diagonal mayor, 2 por X, denota la presencia del signo igual. Muestra dónde está el igual. Es igual a, no te va a decir, es igual a para
dártela más fácil o no, pero es igual a 2,4 veces. ¿Cómo es veces? ¿Cómo es veces? Veces significa 2,4 por, ¿cierto? 2 veces algo es 2 por x, 5 veces algo es 5 por x. No es 5 más x, porque si dijéramos 5 más x sería 5 metros más que. Pero acá dice 2,4 veces. Entonces 2,4 veces la diagonal menor. Ahí sería, ¿o no? 2 por x, la diagonal mayor del rombo, es igual a 2,4 veces 2,4 por la diagonal menor del rombo, 2i. Bueno, finalmente el 2 se va con el 2. Este 2 no influye, porque bueno, vamos a hacer el pasaje, porque si la diagonal mayor es 2,4 veces la diagonal menor, la semidiagonal mayor es 2,4 veces la semidiagonal menor, como vamos a probar ahora muy fácilmente. Mandamos ese 2 dividiendo y se cancela con el otro 2. No van a ser distributiva acá, que no hay nada que distribuir, porque acá puse los paréntesis solamente porque quise nada más, pero acá está todo multiplicando. O sea, el orden de los factores no altera el producto y no hay nada para distribuir, porque distribuiríamos si acá hubiera una suma, 2 más i, no hay una suma. Es simplemente propiedad asociativa. Este 2 pasa dividiendo, se va este 2 con este 2, y por eso es lo mismo esto que dice acá, que decir que la semi diagonal mayor es 2,4 veces la semi diagonal menor. ¿Se ubican? Entonces esa es la segunda fórmula que yo estoy buscando. La segunda fórmula. ¿Para qué? Para armar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y resolver el problema. ¿Se ubican? Entonces, ahora yo voy a agarrar y me voy a copiar esta primera ecuación y voy a copiar la segunda también. Ajá. Pasó acá. Y me la llevo acá. Lo voy a escribir de nuevo para que se vea, y con la llave, que es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Nada más que no es un sistema lineal, porque esta ecuación de abajo es lineal y la de arriba no, porque está al cuadrado, la x y la y. Bueno, entonces acá como la x ya la tengo despejada, como 2,4 veces y, la puedo reemplazar directamente acá. Ya está despejada la x, si no, despejo una incógnita, no necesito despejar siempre la y reemplazar la y del otro lado. Puedo despejar la x, que ya está despejada, y reemplazarla en la otra. Si generalmente eso es lo más cómodo, despejar de la lineal y reemplazar en la que no es lineal, sea que sea cuadrática, como esta, x cuadrado más y cuadrado, o sea como la del ejercicio anterior, el 15 de este cuestionario, que era x por y, que es una ecuación hiperbólica, lo mismo. ¿Mm? Entonces, maniobrando así, lo voy a hacer acá en verde, maniobrando así, la segunda ecuación va a quedar x al cuadrado. Eso sería x al cuadrado. X vale 2,4 por y. Así que 2,4 por y al cuadrado, x al cuadrado, más y al cuadrado es igual a 13 al cuadrado. ¿No? Bueno, a partir de ahí, acá se aplica, digamos, la distributiva de la potencia con la multiplicación. Quedaría 2,4 al cuadrado por y al cuadrado más y al cuadrado igual a 13 al cuadrado. Después lo vamos a calcular, el 13 al cuadrado, ¿no? Bueno, y acá, bueno, esto es matemática. O sea, si les cuesta mucho esto es porque todavía están verdes. Hay que trabajar bastante durante el año para que esto lo saquen fluidamente, despejar acá, reemplazar allá, no es nada del otro mundo. Son todas las reglas de la matemática bien aplicadas. Entonces, acá no va a quedar una ecuación cuadrática completa en y, porque está solamente y cuadrado y término independiente. Entonces, acá vamos a proceder a sumar las y cuadrado. Ahora van a ver cómo. Directamente acá, vengo para acá y tengo 2,4 al cuadrado. Voy a resolver el 2,4 al cuadrado. 2,4 al cuadrado, ¿cuánto vale? 5,76. ¿No? Así que acá dice 5,76 y cuadrado más 1 y cuadrado. O sea, 6,76 y al cuadrado.
6,76 i al cuadrado. ¿Se ubican? O sea, es sumable el i cuadrado con el i cuadrado. Cuando veamos polinomios, en el tema número 7, vamos a ver que los términos que tienen la misma parte literal, o sea, las mismas letras, se pueden sumar entre sí y no el i cuadrado con el número que no tiene i o con el i a la 1, que por suerte acá no hay i a la 1. Entonces ahora voy a agarrar, por suerte digo para trabajar menos, ¿no? Y acá vamos a despejar i. Entonces vamos a tener que traspasar términos. Primero el 6,76 va a pasar dividiendo. Y esto va a quedar 13 al cuadrado sobre 6,76. ¿Cierto? No van a pasar primero el cuadrado como raíz porque está mal. El cuadrado afecta solamente al i, pero no al 6,76. O sea, primero se desarma esa multiplicación y después vamos a pasar el cuadrado como raíz, ¿no? Entonces, esto va a implicar que i va a ser igual a la raíz cuadrada de todo lo demás. El cuadrado pasa como raíz cuadrada. Ahora que empezamos la unidad 3, vamos a demostrar por qué el cuadrado pasa como raíz cuadrada para el otro lado. Y resolvemos esa cuenta. A ver cuánto da. Entonces acá hago raíz cuadrada de, abro la fracción, 13 al cuadrado, lo escribimos exactamente como está ahí. Y da 5. Tenía medio de desconfianza porque vi el número con coma ahí, pero dio no es que esté mal si da con coma, pero yo hice los problemas para que dieran números enteros y naturales en lo posible, así que para que sea más fácil para los alumnos, ¿no? Y dio exactamente 5 y, bueno, como es una longitud i, le ponemos la unidad al final. 5 centímetros i. Entonces ahora que ya sacamos i, ahora hay que sacar x, porque recuerden que un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas tiene eso, dos incógnitas. Y la otra, o sea, no termina ahí la cosa. Es más, aparte hay que sacar un montón de cosas más. Bueno, entonces ese 5 lo reemplazo acá, en la segunda ecuación. En la ecuación que está más fácil, lo puedo hacer en la otra, pero es cuadrática, voy a trabajar más. Entonces lo reemplazo en esta de acá y queda que x es 2,4 veces y, o sea, 2,4 veces 5. Por lo tanto, esa otra dimensión, esa otra semidiagonal, va a valer 2,4 veces 5. Así que ese, lo copiamos de nuevo, 2,4 veces 5, 12. Dio entero de nuevo, 12. 12 centímetros, natural. 12 centímetros. Por la duda me pregunten acá que por el doble signo, porque esta es una ecuación cuadrática también. Lo que pasa es que no está completa. No está completa, porque faltaba el término de i a la 1. Entonces, como faltaba el término lineal del i a la 1, no usé la calculadora como en el ejercicio anterior, el número 15, que sacamos la ecuación cuadrática completa, a por x cuadrado más b por x más c igual 0. No hizo falta y lo voy despejando, la voy despejando la incógnita. Y acá hay un doble signo, cuando ustedes pasan el cuadrado como raíz cuadrada, después lo vamos a explicar por qué hay un doble signo, pero no se preocupen porque en la práctica, en este problema geométrico, no podría tomar nunca como correcto el valor negativo, el menos 5, porque no hay longitudes negativas, no hay un cateto negativo nunca. Entonces, por eso, finalmente el resultado que me sirve es el positivo, ¿no? Bien. Entonces, esas son las dos dimensiones de las dos semidiagonales. Todavía no hemos respondido el ejercicio, pero bueno, algo es algo, ¿no? Ya tenemos las dos semidiagonales. Así que acá la vamos a subrayar. La semidiagonal mayor y la semidiagonal menor. 12 y 5. De paso vamos a agarrar y vamos a verificar que se cumple el teorema de Pitágoras, ¿no? Lo vamos a verificar directamente acá con la calculadora. El teorema de Pitágoras, o sea, x al cuadrado, 12 al cuadrado, más 5 al cuadrado, tiene que dar 13 al cuadrado, que sería la hipotenusa al cuadrado. Si eso es 13 al cuadrado, le saco la raíz cuadrada y me tiene que dar 13. Error de sintaxis porque no le puse ans. Raíz cuadrada de ans, del resultado actual, 13. ¿No? Entonces se cumple perfectamente. Son números pitagóricos,
números naturales pitagóricos, ¿no? El 12, el 5 y el 13. No hay muchos, no hay muchos. Son solamente 3, 4 y 5. Si un cateto es 3, el otro es 4, la hipotenusa es 5. 3, 4 y 5, bueno, 12, 5 y 13 son dos de los más comunes. Digamos, ternas pitagóricas, podríamos decir, de números naturales. Bueno, vamos a ver si ahora resolvemos el problema, ¿no? Ahora me pide la superficie de la base, ¿no? Así que vuelvo acá al enunciado y la superficie de la base, o área, vamos a hacer acá en rojo, es diagonal por diagonal sobre 2. Bueno, evidentemente que las diagonales son el doble de las semidiagonales, ¿cierto? Por lo tanto, acá vamos a agarrar y tenemos, si lo hago mentalmente, directamente, ¿no? Si la semidiagonal menor es 12, la diagonal menor es 24, ¿cierto? Bueno, pongámoslo. La diagonal mayor, porque pongámoslo acá. Pongámoslo acá. X es la semidiagonal mayor. Entonces la diagonal mayor es 2 por 12, 24 centímetros, ¿no? Y acá tenía lo mismo el valor de I, que es la semidiagonal menor. Por lo tanto, ello implica que la diagonal menor de minúscula es 2 por 5, 10. Ahí están las dos semidiagonales, 10 y 24, ¿no? Entonces ahora vamos con el área del rombo, de la base, del prisma, que es el rombo. Entonces tengo 24 centímetros de diagonal mayor por 10 centímetros de diagonal menor sobre 2. Esto va a quedar 24 por 10, 240, dividido 2, 120. No necesito ni la calculadora. 120 centímetros cuadrados es la primera respuesta que hay que colocar en la primera ventana del ejercicio. Acá. 120 se me desconfiguró las unidades, pero esto iba acá a la derecha. 120 centímetros cuadrados es la superficie de la base de forma romboidal, ¿cierto? De forma de rombo, no de romboide, sino de rombo. Bueno, ¿qué más me pide? La superficie lateral, total, perdón, del prisma. La superficie total. Bueno, la superficie total, a ver, la hacemos acá, evidentemente es igual a, tengo que sacar las caras laterales, que son rectángulos, como ya vimos en el simulador. Tiene 13, acá está en perspectiva, parece casi como un paralelogramo acá, pero por la perspectiva, incluso hasta puede parecer un cuadrado, pero lejos está de ser un cuadrado, porque tiene 13 por 5, ¿o no? Entonces la superficie total, ST, es igual a 2 veces la superficie de la base, o sea, la base más la tapa, más la superficie lateral, que está compuesta por 4 caras. Entonces, la superficie total es igual a 2 veces 120, y habíamos visto que 120 centímetros cuadrados era la superficie de la base, y más 120 de la tapa, bueno, más la superficie lateral, que son 4 caras idénticas. ¿Por qué? Porque el rombo tiene los 4 lados iguales, 13 centímetros cada uno, y la altura es constante porque es un rombo, es un prisma del cuerpo, es 5, entonces 4 veces 13 por 5. 13 centímetros base por altura, ¿no? 13 por 5 centímetros. Es súper fácil, ¿no? Si querés ponerle paréntesis ahí, le podés poner paréntesis ahí, pero no va a hacer la distributiva después. No se despisten, porque acá no hay nada que distribuir. Es todo producto, es asociativa la cosa. Sacamos la cuenta esa y ya tenemos la superficie total del prisma. ¿Cierto? Que es la superficie, no es el volumen. Es si hay que pintarlo, el prisma es la pintura que voy a gastar, depende de la superficie que limita al cuerpo, ¿no? Entonces allá vamos. 2 por 120 más 4 por 13 por 5. Nada de paréntesis ni cosa rara. 500 centímetros al cuadrado. Esos son los resultados correctos del ejercicio. La superficie total del prisma, 500. No se le pone la unidad dentro de la ventana. La unidad está después, mal ubicada, pero está. Se ubican. Esos son los resultados correctos. 120 centímetros cuadrados, 500 centímetros cuadrados y 52 centímetros. No me pidieron el volumen. Si me hubieran pedido el volumen, sería la superficie de la base por la altura. Porque es un sólido de sección regular. Si lo secciono con planos paralelos a las bases,
me encuentro siempre con la misma sección transversal. ¿Se ubican? Bueno, este es el ejercicio, el último. Bueno, así termina este video.